Teníamos previsto, creo, que el secretario general iberoamericano nos dé la bienvenida a su casa. Así que, secretario, si te parece, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida ministra, Nuria, Gema, por ahí está Germán, que es el autor de este estudio. Y, y bueno, muchas gracias por estar acá, a todos los que nos acompañan. Es para la CEGIP un motivo de orgullo, muy en línea de lo que permanentemente hacemos, la presentación de este estudio que Germán va a dar a conocer. De manera que lo primero simplemente es señalar y darles las gracias a CEAPI, a todos los que están presentes, a Germán por este pequeño estudio. Y si me permiten simplemente como una especie de apertura de la conversación, decir que este estudio importa fundamentalmente por lo siguiente. Estamos en un mundo donde las narrativas son particularmente importantes y las narrativas van generando precisamente realidades. Y creo que Germán apunta con mucho éxito a generar una narrativa equilibrada y una narrativa positiva de la región, de Latinoamérica y de Iberoamérica en su conjunto. Porque siempre las narrativas, no es así, pueden tener su énfasis, pueden tener su foco en los problemas o pueden tener su foco en las oportunidades. Y muchas veces cuando hay miradas respecto a América Latina, el foco se centra demasiado en los problemas y muy poco en las oportunidades. Y lo que hace el informe de Germán es precisamente resolver bien esos equilibrios y generar una combinación virtuosa entre los problemas que la región tiene. Yo más que problemas prefiero hablar de desafíos, porque cuando uno habla de problemas da la impresión de que son insalvables. Cuando uno habla de desafíos, de alguna manera lo que está sugiriendo es que es posible remontar esas dificultades. Y, y Germán lo ha señalado muy adecuadamente. La región tiene hoy día oportunidades muy claras en temas que son muy importantes también para el mundo y para Europa. Además está decir que, como se señala habitualmente, no hay solución al cambio climático sin un aporte sustantivo de la región, una región que tiene, por dar un solo dato, un tercio del agua disponible en el planeta, el 60% de la biodiversidad, el 20% de las tierras que son cultivables, ahora que estamos empezando a pensar en los problemas que vamos a tener de seguridad alimentaria. Entonces Germán destaca bien las oportunidades que hay en materias primas, destaca bien las oportunidades que hay en la reconfiguración de cadenas de valor, que es un proceso que está todavía en curso, y señala también que hay hoy día en la región un capital humano que antes no existía. América Latina tiene hoy día sus generaciones más educadas, con un porcentaje de participación en educación superior extraordinariamente significativo. Pero en fin, no quiero sino abrir la conversación, me estaba entusiasmando más de la cuenta, así que les reitero que el agradecimiento por estar aquí y le devuelvo la palabra a Nuria. Pues muchísimas gracias. Hemos tenido la suerte de compartir con el secretario general nuestro quinto congreso, el primero fuera de España, que se celebró en República Dominicana. Nos acompañó la ministra de manera telemática y nos acompañó también Gema Sacristán de esta mesa y muchos de los que hoy estáis aquí. Y ahí decía que qué bien en un momento tan importante para Iberoamérica tener un secretario general que tiene el talento y el talante para conseguir que todos trabajemos juntos. Muchísimas gracias, ministra, por acompañarnos. Yo sé que que el hecho de que estés hoy aquí no es un acto más en tu agenda. Muchísimas gracias también a Gema Sacristán, directora general del BID. Yo creo que para las dos, para todos los que estamos en esta mesa, hay también un compromiso con Iberoamérica, ¿no?
y un compromiso basado en lo que antes se llamaba fundamentales o cosas que son o son independientemente del estado de ánimo o del impacto que puedan producir determinadas noticias en nuestra manera de ver las cosas. Por eso ese estudio. Quiero dar las gracias también a los embajadores que nos acompañan. Sois muy importantes para el CIAPI. Iberoamérica, desde el CIAPI se construye con vuestra colaboración, como no, la Secretaria General de la Seguridad Social, y también a Marta Blasco de la COE y felicitarle por su trabajo en la COE Internacional. Primero, ¿por qué este estudio? ¿Por qué queríamos hacer este estudio desde el CIAPI? Lo hemos podido hacer gracias a la ayuda de Germán Ríos, nuestro director de estudios, porque nos parecía, lo anticipaba un poco, que temas como la incertidumbre política, que están sin duda sobre la mesa, temas como decisiones de dónde invertir de determinadas empresas, no nos pueden hacer olvidar que hay unos datos geoestratégicos y geopolíticos que hacen que Iberoamérica sea de verdad importante y una oportunidad para todos los que estamos aquí. Segundo, porque Iberoamérica existe, aunque no tenga una organización política, sí tiene, por supuesto, grandes referentes como la SEGIP que inspiran o la Secretaría de Seguridad Social. Iberoamérica existe, o sea, siempre recordamos como España es el segundo inversor, como esto ya empieza a ser doble vía, pero es que además hoy la guerra de Ucrania nos pone en una situación que esto todavía es más importante, porque Europa corre el riesgo de quedarse aislada de las materias primas que podían venir de Rusia y China y también de otros productos alimentarios. Materias primas que son fundamentales para nuestro estilo de vida. Es que ya no es que suban o bajen los precios, es que nuestro estilo de vida necesita pues que haya teléfonos móviles, que haya placas solares, que haya todos esos, que hayan coches, que haya todos esos productos, ¿no? Es importante Iberoamérica por la crisis alimentaria, nos explicará muy bien Germán, ¿no? Cómo el 33% del agua o de la tierra en América Latina son fundamentales para hacer frente a esa situación, pero también porque es una tierra donde España tiene mucho que aportar con temas como el turismo o como estamos viendo un gran movimiento en el área de digitalización y startups. Nos hablará Gema de nearshoring, todo lo que están trabajando, y yo querría destacar que el nearshoring necesita energía e infraestructuras, y en eso España, energía limpia, siempre ha sido un gran aliado para América Latina. Pero hay un aspecto que no me gustaría dejar de resaltar, que es la formación, donde España es líder, donde también lo es Portugal, y el hecho de que compartamos una lengua puede hacer que hagamos una alianza brutal. Ha sido muy interesante en República Dominicana, donde algunas empresas estaban interesadas en crear plantas de trabajo, como la formación, por ejemplo, en temas digitales, que va a tener un crecimiento brutal, ya no necesita esa formación larguísima que no nos podemos permitir, sino que 3-4 meses de formación intensiva pueden crear nuevos profesionales para la programación. Tener en España un liderazgo en temas de formación nos permite plantearnos que eso podemos ser un gran aliado para ese desarrollo, ¿no? Me parece muy importante también, y quizá ese debe ser un tema de estudio, ¿no? ¿Cómo son nuestras empresas? ¿Cómo son y qué aportan a la sociedad? Porque hay muchas maneras de hacer empresa, pero yo les puedo asegurar que lo que hemos visto en el CIAPI es que las empresas españolas no solo invirtieron dinero en América Latina, no solo, también lucharon, digamos,
por dejar su huella, su impacto social en temas laborales, en temas sociales, en temas de compromiso. Y desde luego les puedo decir que todos los socios del CEAPI, siempre ese es un tema recurrente en nuestros estudios, tienen unas prácticas altísimas en conseguir hacer que creciendo la empresa mejore la sociedad. Porque nosotros creemos que las empresas son una manera de mejorar la sociedad, de tener impacto social. También querría poner un poco el foco en esas inversiones que están llegando de América Latina. No son solo inversiones, por ejemplo, de México o de otros países en España. No, es que si observamos qué ha pasado con esas empresas que hoy también nos acompañan en el CEAPI, es que han sido inversiones para la globalización. FCC, OHOLA, que antes era OHL, Grupo VIPS, Campofrío, han sido inversiones para crecer y globalizarse en Estados Unidos, en el Middle East, en Europa, en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, estas empresas, las empresas iberoamericanas que conforman esa realidad que existe, tienen una manera de crecer con impacto social y globalizando que yo creo que es una oportunidad para la región. Conclusión: que la coyuntura no nos haga que no veamos el bosque, que veamos el bosque completo, porque hay unas realidades en las que después profundizaremos que sin duda son oportunidades. Y recordemos que, por supuesto, la política importa, pero que siempre hay un camino de crecimiento que no podemos abandonar. Y yo querría recordar que este año el premio se lo hemos dado a Jaime Gilinski, que es un empresario de de Colombia, gracias por la expresión de vaya cambio, es un empresario de Colombia que, a pesar de todo, las dudas que puede haber por la región, pues lleva invertidos ya 60.000 millones de dólares y creo que no quedará aquí, ¿no? Y le dimos el premio porque creemos que este es el momento de mostrar con compromiso, que en este caso es invirtiendo, que creemos en Iberoamérica, y ya saben nuestro lema, que creemos y que creamos en Iberoamérica. Muchísimas gracias, y si les parece le pasamos la palabra a Gemma Sacristán, que, como todos ustedes saben, es la directora general del BIT Invest. Ahora. Bueno, muchas gracias, Nuria. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Felicidades por el estudio. Como Andrés, a mí me gusta hablar más que de retos, me gusta hablar de desafíos y sin duda alguna de oportunidades. Pero no podemos obviar que América Latina y España, Iberoamérica en su conjunto, tiene el desafío de cómo identificar nuevas fuentes de crecimiento en un contexto complejo, en un contexto en el que cada vez tenemos más demandas sociales y espacios fiscales reducidos. Por lo tanto, nosotros desde el Grupo BIT vemos una gran oportunidad para el sector privado, especialmente en todo lo que tiene que ver en inversión y en comercio exterior. Hay un proceso de reconfiguración de las cadenas de valor que ya empezó con la crisis del 2008 y del 2009, se aceleró con la guerra comercial entre China y Estados Unidos y sin duda alguna ha visto una progresión exponencial con la crisis del COVID y la crisis de Ucrania. Todo esto, como he dicho, ha puesto de primer plano la discusión sobre la diversificación de esas cadenas de valor o de cadenas de suministro, dado que si los proveedores de insumo están muy concentrados, el riesgo de irrupción de las mismas es grande, produciendo graves daños económicos. Entonces, para garantizar, por un lado, la resiliencia de estas futuras interrupciones y un impacto social y medioambiental positivo, no olvidemos que tener las cadenas de valor tan lejos también tiene un coste medioambiental no menor relacionado también con todos los acuerdos y los compromisos que los países tienen de reducir su huella
de carbono. Y ante esto, las empresas globales están reconfigurando sus opciones de suministro, acercándolas cada vez más, el famoso nearshoring, que muchos están llamando ya friendshoring, porque ven una oportunidad en verdaderamente crear alianzas institucionales y de países donde, sin duda alguna, vemos una oportunidad para España por sus lazos históricos y comerciales y de inversión con América Latina. En cualquier caso, América Latina debe actuar y debe actuar rápidamente porque compite con otros países. Esas opciones de localización van a crear sin duda alguna más actividad económica y también más empleo, lo que va desde nuestro punto de vista a acelerar la recuperación. Pero para eso vamos a tener que trabajar en mejorar el clima de los negocios sin dar mucha más previsibilidad al inversor, teniendo sin duda alguna una infraestructura adecuada, tanto física como de conectividad, como decía Nuria. Desde el Grupo BIT estamos trabajando en una estrategia de nearshoring que es parte de nuestra visión 2025, de nuestra estrategia institucional, y se basa en lo que llamamos las 3 I's: inversión, integración e infraestructura. Inversión, los países tienen que reforzar sus esfuerzos para atraer inversiones y abrir nuevos mercados. Desde nuestros estudios hemos llegado a la conclusión de que $1 invertido en la promoción de inversiones trae $41.7 en inversión extranjera directo. Con lo cual, el primer tema, invertir en promoción paga. El segundo está relacionado con la integración. América Latina y el Caribe tienen que profundizar y modernizar su integración regional. Muy importante, tiene que converger y armonizar esos 33 acuerdos comerciales que a día de hoy hacen todavía muy complicado que haya movimiento intrarregional y sin duda alguna no hacerlo es una lacra o al menos dificulta un poco esa inversión cuando ciertos países, incluido España, pueden pensar en invertir en la región. Y el tercero, muy importante, la infraestructura, especialmente lo que tiene que ver con conectividad, pero también con transporte y logística, para garantizar que las empresas inversoras tengan unos costes competitivos tanto de transporte como de energía. Muy importante el transporte y la energía. Y también vuelvo a hablar de la oportunidad de la Agenda Verde, de la oportunidad de la descarbonización de los países. Ya tenemos 13 países en la región que a día de hoy se han comprometido a descarbonizarse para el 2050. Grandes oportunidades para España en lo que tiene que ver con esa transformación energética, especialmente probando, trayendo y sobre todo coinvirtiendo con la región en lo que tiene que ver almacenaje, especialmente baterías, pero sin olvidar el gran potencial del hidrógeno verde. No podemos olvidar que a día de hoy la brecha de la infraestructura en América Latina es una de las más grandes del mundo, y nosotros hemos estimado que aproximadamente hay una brecha de $2 trillones, de los cuales el 51% es inversión nueva y el 49% es simplemente el mantenimiento de la red de infraestructura existente, que de no hacerlo va a restar competitividad a la región. Pero en cualquier caso, ya para terminar y de nuevo haciéndome eco de las palabras de Andrés, vemos mucho más una oportunidad que un reto y sin duda alguna trabajar en conjunto en el espacio iberoamericano va a traer muchas oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias a Gemma Sacristán, y ahora sí llega el momento de ponerle letra a la música. Lo hacemos con Germán Ríos, que como ustedes saben conoce muy bien esa parte del otro lado del Atlántico, de Iberoamérica. Ha estado en CAF, ahora está también en el IE y además es nuestro jefe de estudios y como tal nos ha ayudado a ponerle datos a ese espíritu de por qué Iberoamérica. Muchas gracias, Germán. Adelante. Gracias, Nuria. Un placer estar acá con los embajadores, con el secretario, con la ministra, Gemma, Nuria. Muy contento de estar en CEGIF, que es nuestra casa. Y yo antes de empezar de por qué Iberoamérica les voy a contestar una pregunta previa, que es ¿por qué hicimos este estudio? Y a lo mejor Nuria no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo bien. Hubo un momento en que estábamos en la oficina y todas las noticias que leíamos en la prensa eran noticias muy negativas sobre la región. Especialmente en un momento que algunos de ustedes pueden que recuerden, que es cuando hubo varios anuncios de empresas españolas que estaban decidiendo vender filiales en América Latina o simplemente
acabar con alguna operación. Y nosotros, Nuria, que es una referente en comunicación en este país, nos dijo por qué no hacemos un estudio donde mostremos por qué irse de América Latina o de Iberoamérica en general es un gran error, ¿no? Y eso es un poco lo que motivó a lo que vamos a hacer. Déjenme comenzar, no voy a hablar mucho de coyuntura, pero simplemente déjenme solamente hablarles un poquitico de coyuntura nada más, que no es lo que nos interesa el largo plazo. Pero les voy a decir que inclusive, como dicen aquí en España, con la que está cayendo, la coyuntura para América Latina no es tan negativa. Les voy a contar por qué. Porque todos sabemos el impacto negativo que ha traído la guerra de Ucrania, todos sabemos los problemas que puede traer el alza de las tasas de interés en el mundo, sobre todo para una región que tiene alto déficit fiscal y tiene alto endeudamiento, pero también tenemos que tomar el otro lado de la moneda. Estamos en el medio de algo que les voy a contar un poco más adelante, que tiene que ver con un nuevo boom de materias primas. Y ese boom de materias primas tiene varias razones, pero lo cierto es que, aunque a nosotros no nos gusta como región ser totalmente dependientes de materias primas, porque eso trae algunos problemas que les voy a comentar en un segundo, es muy importante tomar en cuenta que ese impulso de las materias primas le va a dar un viento de cola interesante a América Latina. Por eso es que el Fondo Monetario, cuando hizo la última proyección de crecimiento de América Latina, al mundo le bajó 0,8% de crecimiento, pero América Latina la mantuvo constante, creciendo al 2,5% durante los próximos 2 años. No es para tirar cohetes, pero son unas tasas de crecimiento en medio de lo que está pasando relativamente buenas. Este es el problema. Yo siempre que muestro este gráfico digo que no es alguien que está a punto de tener un ataque al corazón, sino que es el crecimiento de América Latina. Y como verán, lo bueno de las materias primas también es lo malo de las materias primas, porque al depender de muchos precios de materias primas, el crecimiento es muy volátil. Esto ha cambiado un poco en los últimos años. Tenemos un caso aquí interesante de donde es el secretario, que es Chile, en donde ha tratado de hacer todo lo posible, dependiendo 40% del cobre todavía, las exportaciones chilenas, de tener reglas para que esa volatilidad del precio del cobre no se transmita a la economía. Y eso lo están haciendo otros países como Colombia y otros países también que dependen de materias primas. Así que se está moviendo en la dirección correcta, porque esto que ven acá ha sido un aprendizaje para América Latina. Y uno de mis argumentos de por qué Iberoamérica tiene que ver con el excelente manejo macroeconómico que han tenido la mayoría de los países de la región en medio de esto. Si uno ve el CV de la mayoría de nuestros ministros de Economía, son gente graduada de las mejores universidades del mundo y con un gran conocimiento y un gran aprendizaje de cómo mitigar choques externos, que al final del día es el principal problema que tenemos nosotros. Tipos de cambio flexibles, reglas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, lo último que voy a decir de coyuntura, ¿en qué situación nos encuentra no solo a nosotros, a América Latina, sino al resto del mundo? Nos encuentra que después de la pandemia tuvimos que gastar mucho dinero para poder ayudar a las familias y ayudar a las empresas, nos endeudamos, subió la deuda, subieron los déficits y ahora estamos en una situación donde tenemos menos espacio fiscal y nos cae otro choque externo, que en este caso es la guerra y los precios de la energía, etcétera, etcétera. Es decir, que eso es algo que yo tengo la confianza de que los países van a saber manejar de una manera relativamente buena, como lo han hecho hasta ahora. Voy a dar las malas noticias muy rápidamente para luego enfocarme en por qué Iberoamérica. Aquí lo que ven es que nosotros tenemos el 8% de la población mundial y lamentablemente tuvimos el 30% de las muertes por COVID. El impacto del COVID no solo fue sanitario, fue un impacto económico muy relevante y eso causó cosas como la que vemos acá, un incremento en la pobreza y en la pobreza extrema, ¿no? Y además, en una región donde hay alta desigualdad y la movilidad social es relativamente poca. Yo me imagino que algunos de ustedes que están acá quisieran preguntar, no es el tema de la charla de hoy, qué pasa en la política de Colombia, qué pasa en la política de Chile, qué pasa en la política de varios países de América Latina, y yo les diría, en un resumen de una sola línea, esto es lo que pasa en América Latina. Esta desigualdad, esta pobreza y estos problemas son los que causan esa volatilidad política y esas protestas. Sin embargo, ¿por qué Iberoamérica? Lo primero que tenemos que decir de por qué Iberoamérica, y esto es solo lo de coyuntura que voy a decir, es que los principales socios comerciales de Iberoamérica son
Estados Unidos y China. Y si uno ve las cifras que mostré anteriormente, después de la pandemia, los países que crecieron más rápido en el mundo fueron China y Estados Unidos. Aunque no está proyectado que van a crecer a tasas relativamente muy aceleradas, lo cierto es que van a crecer a tasas bastante aceptables, con lo cual eso hace que América Latina va a tener el beneficio del crecimiento de sus principales socios comerciales. El otro tema que quería mostrar es que cuando empezamos en la pandemia y tuvimos este impacto tan negativo, había muchas dudas de si los países latinoamericanos lograrían tener la logística para poder tener un proceso de vacunación rápido y eficiente. Y lo cierto es que el tiempo ha demostrado que efectivamente lo han hecho y lo han hecho bien. Muchos países de América Latina inclusive tuvieron tasas de vacunación más altas, es muy heterogéneo obviamente, pero muchos de los países tuvieron tasas de vacunación muy altas comparadas inclusive con países desarrollados. Otro tema importante, ya lo mencioné, el manejo macroeconómico en la región es impecable. De hecho, digamos que no quiero hablar mucho de Colombia, pero el nuevo gobierno está hablando de posibles ministros de economía, digamos, no digan que yo dije esto, pero los nombres que yo escucho, por ejemplo, Homs o José Antonio Campo, me dan muy buena tranquilidad y muy buena alegría. Así que pienso que esto podría ser buenas noticias y vamos a seguir viendo el manejo macroeconómico adecuado en nuestra región. Lo otro es, ya lo mencionó el secretario, pero yo lo quiero combinar, secretario, con algo interesante. Es verdad que tenemos números récord de estudiantes a nivel universitario, pero también es verdad que todavía tenemos bono demográfico. Eso es muy importante combinar las dos cosas, porque gente joven, gente emprendedora, gente creativa, gente que siempre que hacen el Global Entrepreneurship Monitor salen de primeros, ¿no? Y luego voy a hablar un poco de la creatividad de los unicornios en América Latina. Pero sin embargo, ese bono demográfico, combinado con esta formación de estudiantes y con lo que Nuria decía sobre la posibilidad de formar gente rápidamente en habilidades digitales, nos podría dar un empuje de productividad, que es una de las grandes faltas y los grandes desafíos, tomando las palabras de mis predecesores, que tiene la región. Finalmente, déjenme contarles un poco sobre los recursos naturales y por qué yo creo que vamos a tener un boom de commodities en los próximos años. Y luego hablaré un poco del sector privado, hablaré un poco de las democracias y les contaré algunas cosas más. Esto que ven acá ya se mencionó, esto es la proporción de recursos naturales a nivel mundial que tiene América Latina. Ya el secretario mencionó el 33% de la biodiversidad, del agua, también el 60% de la diversidad. El litio, Nuria decía que para poder mantener nuestro nivel de vida necesitamos celulares, coches eléctricos, etcétera. Bueno, todo el litio, o casi todo el litio del mundo, se encuentra en América Latina, junto con el cobre y algunos otros minerales que van a ser importantes. Como ven acá, esto es lo que ha pasado con las materias primas. Después de la pandemia, la trayectoria ascendente es impresionante, no han parado de crecer. Y a diferencia de otros choques de materias primas positivos que hemos tenido en el pasado, en esta oportunidad todos los commodities están subiendo. Están subiendo los minerales, está subiendo la energía y están subiendo los alimentos. Con lo cual la mayoría de nuestros países, por ejemplo veo a mis colegas de Centroamérica acá, que son powerhouses en la producción de alimentos, están bastante bien posicionados para ayudar al mundo, de hecho, a tratar de mitigar esta crisis alimenticia que se nos viene encima. Muy rápidamente, para contarles un poco sobre el sector privado, que nos ayuda a explicar este boom de materias primas. Hay algunas cosas coyunturales, como ustedes ya la saben, la guerra en Ucrania obviamente es una de ellas, pero hay dos tendencias de largo plazo que me interesaría destacar. Una es, después de la pandemia nos fuimos todos a online y saturamos puertos, aeropuertos y logística. Para poder ponernos al día, adivinen qué necesitamos, materias primas, porque hay que construir para poder hacer esto. Y el otro factor es la India. Estamos hablando de un país que se va a parecer mucho a la China, que explica el primer boom de commodities que tuvo América Latina entre el 2004 y el 2014. Piensen en un país que va a tener 1.500 millones de habitantes, que son menores de 30 años, ¿no? Y que crecen al 7% anual. O sea, piensen un poco lo que este país va a demandar en el futuro.
Esto no, lo voy a pasar muy rápidamente porque se me está acabando el tiempo, pero esto es el bono demográfico, muestra la juventud de nuestra población. Esto es lo que comentaba el secretario. Los universitarios matriculados y graduados en América Latina crecen al 4% anual. Es un número bastante importante. Y ojalá, como decía Gema, que el dinero que vamos a recibir de las materias primas lo gastemos de una manera adecuada en lo que yo llamo la transformación productiva, pero que está todo lo que ella mencionó: educación, infraestructura, nearshoring, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el gran desafío de nuestros gobiernos con el windfall o la entrada de dinero adicional que vamos a tener. Termino simplemente poniéndole números a lo que dijo Nuria. España, segundo inversionista en América Latina, súper importante, lo ha sido y lo seguirá siendo. Los flujos de inversión extranjera desde América Latina hacia el exterior creciendo. América Latina tomada en su conjunto es el cuarto inversionista en España. Y adicionalmente, estos son flujos crecientes y no voy a entrar en los detalles porque Nuria ya mencionó quiénes son las empresas. Y este es el último punto que quería hacer, el futuro. Estos son los flujos de capital de riesgo que están entrando a América Latina. América Latina se ha convertido en la región más dinámica del mundo después de la India en startups y en unicornios. Tenemos más de 40 unicornios. Cualquiera de ustedes los conoce. Rappi en Colombia, Betterfly en Chile, Mercado Libre en Argentina, Nubank en Brasil. O sea, los tenemos a montones y está pasando un poco lo que pasó en su momento en Silicon Valley. Estos se están convirtiendo en emprendedores seriales y están aprendiendo también a traer capital y a tener nuevas empresas. Estos son los sectores con potencial, ustedes los conocen: agroindustria, energías limpias, infraestructura, que mencionó Gema, PPPs, agua, saneamiento, transporte, comercio online, turismo sostenible. Aquí veo a mis colegas de Centroamérica, manufacturas ligeras, sobre todo en el tema de los cambios en las cadenas globales de producción, minería sostenible y sobre todo salud y educación, provisión privada pública, que es muy importante. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a la ministra para la clausura, nos daría tiempo para 2 o 3 preguntas. Dado que tenemos un auditorio de súper calidad, ¿alguien quiere plantearlas? Sí, adelante. Todos los socios y todos los amigos y todos los medios, por supuesto, el objetivo de este estudio es difundirlo para que nos entre en vena. ¿Por qué Iberoamérica? Porque hay muchas razones, por supuesto. Muchas gracias, merece la pena. Yo quisiera, en el gráfico que viste los temas de pobreza, realmente entender y desagregar qué es lo que refleja ese gráfico, porque estaba buscando las variables para entenderlo bien y no lo entendí. Si lo pudiéramos repasar un poquito. Sí, con gusto, muy rápidamente. Pobreza general es cuando tienes una línea de pobreza. Eso lo entiendo Es, muy bien. Lo que pasa es que el gráfico, si lo pones, es decir, no sé exactamente qué era lo que estaba reflejando. Cuando pones en primer lugar a Guatemala y luego viene Costa Rica y Chile ahí. ok, este que está acá. Exacto, porque hablaste de pobreza y movilidad social. Exacto, este es movilidad social, exacto. Ahí, ¿cuáles son los indicadores que estabas usando para...? Perfecto, mira, esto es un indicador construido por el World Economic Forum, ¿no?, donde miden varias dimensiones de cuál es la probabilidad de que a una persona le vaya mejor de lo que le fue a sus padres. ¿Ok? Entonces, los que están muy bajos quiere decir que la probabilidad de que le vaya mejor de lo que le fue a sus padres es muy baja. El país donde hay mayor movilidad social del mundo es Dinamarca, que es el que está más alto, y puse a España y Portugal por comparación. Pero, y esa pregunta es buenísima, pero no tuve tiempo de decirlo. ¿Por qué la movilidad social en América Latina es baja? La principal razón por la cual es baja es por la falta de educación, que dan oportunidades, y no solo educación formal, la normal que conocemos, sino por lo que llaman la educación a lo largo de la vida, de la que habló Nuria, y que es fundamental para poder dar esas oportunidades y tener una mayor movilidad social. No, yo entiendo que la educación es, digamos, el factor que incide más en la movilidad social, pero te agradezco mucho. No, no se preocupe. Hay otros factores también que luego, si quieres, te los cuento. Pero si quieres hacer movilidad social hay que invertir en educación. Exactamente. Bueno,
Muchas gracias, Javier. Yo creo que podemos aprovechar esta pregunta para poner sobre la mesa, digamos, su aplicación en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, a mí me gustaría preguntarle a Gemma Sacristán desde el BID, que están activamente impulsando la región, ¿cómo ven el papel de la empresa española en la región? Me gustaría preguntarle al secretario general, que yo creo que la palabra colaboración está en la SEGIP, Secretaría General, pero la G debe ser también general y de cooperación y colaboración, ¿no? La colaboración, ¿cómo ve esa colaboración? Yo ampliaría, no solo de Estados Unidos, y también sobre todo del sector público y privado. Permítame, en la región. Permítame decirles que una de las novedades de CEAPI este año es que hemos abierto capítulo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que cuando una empresa mexicana invierte en España, inmediatamente después lleva esa empresa a Estados Unidos. Y hay un círculo y no podemos, lo decía Germán, en el tema de nearshoring, Estados Unidos va a ser muy importante en esa recuperación y al menos desde el sector del CEAPI lo apoyamos. Y por supuesto, me gustaría preguntarle a la ministra, y con eso ya pasaríamos a su cierre, su visión desde el Gobierno de España y también personal suyo, porque yo sé que va a viajar por la región y que la sigue con mucha atención. Si les parece, hacemos por este orden: Gemma Sacristán Bitimbe, secretario general, cerramos con la ministra y pasamos ya a su presentación. Muchas gracias. Gracias, Nuria. La verdad que nosotros seguimos viendo muy activos a las empresas españolas en América Latina. Nosotros financiamos muchas de estas operaciones como el mayor banco multilateral de la región. De hecho, nosotros en los últimos años hemos financiado más de 2.000 millones de inversión española en América Latina, principalmente en 3 sectores. Sin duda alguna, primero el sector infraestructura, pero también turístico y de telecomunicaciones. Y luego, importante no olvidar que el sector financiero español está muy activo, cofinanciando operaciones con nosotros, y a día de hoy Banco Santander es el primer banco cofinanciador con nosotros. Pero estamos viendo cada vez muchos otros actores, desde el lado de las microfinanzas, por ejemplo, con las filiales de la Fundación BBVA Microfinanzas, pero también a los bancos públicos, con ICO, con Cofides, uniendo esfuerzos con nosotros. Con lo cual, importante ese papel que juega el sector financiero español en unir esfuerzos con nosotros. Centrándome un poco en las operaciones últimas que hemos hecho, simplemente para poner algunos ejemplos, pues por ejemplo, este año en la República Dominicana, con el mayor grupo inversor turístico, que es un grupo español que se llama el Grupo Piñeiro, pues bueno, les financiamos 120 millones de dólares para la apertura y la expansión en el país, y lo hicimos de la mano del mayor banco local, de Banco Popular. Pero sin duda alguna, infraestructura sigue siendo el área en el que más interés y sobre todo donde más volumen y más operaciones hacemos. Algunos temas relevantes, simplemente por citar algunos: este año hemos hecho el mayor bono social de las Américas, incluido Estados Unidos. Ha sido un bono social cual han comprado los inversionistas institucionales americanos y ha sido para financiar el proyecto del corredor Rumichaca, que une Colombia con Ecuador, y el sponsor ha sido SACIR. Ha sido uno de los mayores proyectos de infraestructura en Colombia, lo ha hecho un sponsor español y lo hemos financiado nosotros. Pero proyectos tan emblemáticos como el ferrocarril entre Montevideo y Paso de los Toros en Uruguay, el mayor proyecto de infraestructura en Uruguay, que básicamente recorre el país y está muy relacionado con la exportación de commodities, de alimentos, y también un eje vector para la atracción de inversiones, también ha sido con un sponsor español y también financiado por nosotros. La expansión y la mejora de las rutas 2 y 7 en Paraguay, la primera APP o PPP de Paraguay, también con una empresa española, y la construcción de autopistas del mar en Colombia, por ejemplo, solo por poner algunos ejemplos. Muy relevante también el papel que juega la cooperación técnica española. España tiene un fondo que se llama Infralac, que es un fondo de cooperación en el cual utilizamos
para preparar proyectos de infraestructura, para trabajar con la parte del gobierno en todo lo que es upstreaming, en crear las condiciones y también en la bancabilidad de los proyectos antes de que salgan a licitación. España, sin duda alguna, apoyando las empresas españolas y la inversión. Y ya por último, y no quiero ser muy largas, pero haciéndome eco de lo que dice Nuria, importantísimo la conectividad, o sea, esa digitalización tiene que tener una buena conectividad y ahí sin duda alguna Telefónica, un gran socio estratégico, estamos muy orgullosos de haber creado junto a ellos, a Facebook en su momento, a Meta y a la CAF, los cuatro, una empresa Internet para todos que está dando cobertura a 100 millones de desconectados en América Latina, trayendo nuevas tecnologías. Hemos empezado por Perú. Acabamos de hacer el 3er aniversario, llevamos 4 de los 6 millones de peruanos que no tenían cobertura y que sin duda alguna encontrar soluciones de conectividad innovadoras para que todo ese comercio electrónico se produzca, sobre todo en zonas aisladas o rurales donde normalmente no lo tienes, es algo importante para crear valor y sobre todo mejorar la vida de todos esos 650 millones de latinoamericanos y caribeños, y vemos una gran oportunidad para la empresa española. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos visto en los últimos 2 años, pero hay muchos más por venir. Gracias. Ahí sí. Bueno, la verdad es que escuchando a Gema es imposible no empezar a tener una especie de ola de optimismo, ¿no? Porque partimos hablando de oportunidades y hicimos las más tradicionales, ¿no? Materias primas, cadenas de valor, simultáneamente innovación, inteligencia, que es algo que de alguna manera abre también un horizonte distinto, porque los países no pueden solamente descansar en la utilización de sus materias primas. Pero después ya nos pasamos a alimentos, de alimentos subimos energía, de energía pasamos a infraestructura, de infraestructura pasamos a digitalización y en consecuencia el abanico de oportunidades que existe en la región es lo suficientemente amplio. Ahora Nuria preguntaba cuál es la palabra que a uno se le viene en mente pensando en una visión global del desarrollo entre lo que tienen que hacer las empresas, que obviamente es invertir e innovar, y lo que tienen que hacer los gobiernos. Y la verdad que a mí la palabra que se me viene a la cabeza es alianza. Alianzas público-privadas, que son conceptos que han estado a veces arriba de la mesa, pero que también de pronto se desvanecen. Y la verdad es que es imposible pensar en una región que no logra, o sea, que aprovecha sus oportunidades si no existe esa alianza estratégica entre el mundo privado y el mundo público. Y creo que de alguna manera las, comillas, obligaciones del mundo privado están claras, ¿no? Como digo yo, fundamentalmente invertir, innovar, comerciar, apostar por la región. Pero creo que también hay que tomarse algunos minutos para mirar lo que tiene que hacer el sector público. Porque, claro, las oportunidades hay que aprovecharlas y objetivamente Iberoamérica hoy día es una tierra de oportunidades, pero que tiene que ser apuntalada desde el sector privado y desde el sector público. Y si yo tuviera que decir cuáles son las 3 cosas, ¿no es así?, que el sector público tiene que hacer para que estas oportunidades se puedan aprovechar, yo diría que son impulsar el crecimiento, mejorar la gobernabilidad y generar confianza. Hay un estudio del BID que yo se los recomiendo, donde refleja que los niveles de confianza, tanto de confianza interpersonal como de confianza institucional en América Latina, es objetivamente uno de los más bajos del mundo o el más bajo del mundo. Y en términos de economista, el déficit de confianza lo que genera es que aumenta, ¿no es así?, enormemente el valor de los costos de transacción. Por lo tanto, no tener confianza es verdaderamente un lastre lo suficientemente importante. Esto nos lleva a algo que deslizaba, ¿no es así?, Nuria también hace un minuto, la importancia de los aspectos políticos. Y quiero simplemente destinar un segundo a esto. Creo que comentábamos antes de venir al panel, hay un estudio, un informe del Economist de la semana pasada sobre América Latina que es interesante de mirar, no solamente por los contenidos que tiene, sino porque adelanta un concepto. Dice que América Latina de alguna manera está envuelto en un círculo vicioso que hay que romper. Y es importante ver cuál es ese círculo vicioso, porque el círculo vicioso arranca de que la región tiene lo que podríamos denominar males endémicos. Por ejemplo, una alta desigualdad y una porfiada pobreza. Pero junto con eso tiene un bajo crecimiento.
El bajo crecimiento, entre otros elementos, genera malestar social. Ese malestar social genera desconfianza con las instituciones. Ese malestar social más desconfianza de las instituciones genera un ambiente político de mucha fragmentación y mucha polarización. Cuando hay polarización y fragmentación, la gobernabilidad se hace más difícil. Y si la gobernabilidad se hace más difícil, las reformas que se necesitan para gatillar el crecimiento se distancian en el tiempo y se hacen aún más complejas. Entonces uno puede pensar en distintas formas donde se da este círculo vicioso. Lo importante es romperlo. Y para romperlo volvemos a la idea original. Aquí lo que se necesita es una alianza potente entre el mundo público y el mundo privado, que cada cual haga la tarea que le corresponde. Pasamos a la ministra. Solo felicitarte, ministra. Yo quiero destacar que lleva 26 días trabajando sin descanso, que ha viajado muchísimo, que de ella depende, por ejemplo, la Secretaría de Comercio, que están muy pendientes de Iberoamérica, que te lo agradecemos mucho, pero también que la hemos visto luchar no por todo el sector turismo, que también, no por todo el sector industrial, no por todo el sector comercial, sino que además por cada una de las empresas españolas que lo están pasando mal para que no se pierdan, ¿no? Y quiero agradecerte esa dedicación y esa lucha que estás liderando. Muchísimas gracias, ministra, y felicidades. Bueno, muchísimas gracias también por la bienvenida a nuestro anfitrión. Le decía que es la primera vez que estoy aquí, a pesar de que llevamos ya 4 años de intenso trabajo en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, un trabajo que además estamos haciendo cuando llegamos tendiendo puentes. Era una manera de expresar por qué España y Latinoamérica tenían que volver a encontrarse. Yo quiero agradecer también, estando aquí COE y la Cámara de Comercio, que enseguida activamos una agenda para Iberoamérica, así que estamos muy cómodas, Marta y yo, estando en este lugar presentando un informe, porque desde la colaboración público-privada que hacemos desde la Secretaría de Estado, COE y la Cámara de Comercio, hemos activado esa agenda. La pandemia limitó los encuentros, pero aún así hicimos muchísimas jornadas por Zoom y seguimos de nuevo, bueno, pues reencontrándonos con una región que para nosotros es muy importante. Ahora daré algunos datos del por qué, porque España tiene que tender puentes. No se entiende el beneficio mutuo que tiene esta relación, que es win-win, sin España y Latinoamérica y sin Latinoamérica y España. Así que es una oportunidad única el estar hoy aquí hablando de las oportunidades, porque es verdad que muchas veces, ¿no?, como decía Nuria, pues el ruido no nos deja ver, ¿no?, el jardín, vemos a veces el bosque de aquella manera. Así que primero empezar felicitando a CEAPI por el convocarnos aquí, porque seamos un altavoz. Hoy no debemos todos quedarnos solo con los resultados del estudio, sino ser un altavoz de lo que supone este estudio y de las oportunidades que sin duda pues brinda Latinoamérica, y desde luego desde la Secretaría de Estado, pero también desde el resto de los departamentos de mi ministerio. Hemos hablado de turismo y el peso que tienen las empresas turísticas en la región, y de industria, con un papel muy activo que está haciendo la Escuela de Organización Industrial, con presencia, por ejemplo, en República Dominicana, pero estamos colaborando mucho y cerrando muchos memorándum de entendimiento con países como Argentina, como Colombia, en los ámbitos de la MIPYME y de la política industrial. Así que quizá esa parte es menos visible, pero también estamos reforzando el peso, ¿no?, de nuestra industria y de nuestras políticas, porque efectivamente Andrés hablaba de dos cosas que yo también traía recogidas en mi intervención, que es confianza y que son alianzas. Sobre todo en un mundo con una complejidad en la que tenemos que hacer frente a shock globales, y por lo tanto las soluciones tienen que ser globales. El domingo estaba en Ginebra, en la Interministerial de la Organización Mundial del Comercio, donde se vivió un debate muy intenso en el que parecía, ¿no?, que se iban a definir una serie de bloques que nos iba a impedir realmente defender el sistema multilateral. Y se ha hecho un trabajo, bueno, de muchos días, de muchas horas, para que esa
reunión interministerial fuera exitosa. Yo lo he valorado muy positivamente, no solo porque los acuerdos y las, de alguna manera, aportaciones que España tuvo al debate se han incorporado en la resolución final, sino porque después de 5 años que los ministros de Comercio no nos reuníamos, después de Buenos Aires, era una manera también de decirle al mundo que el sistema multilateral está vivo, lo está en el ámbito del comercio, lo está en el ámbito del turismo, donde desde la Organización Mundial del Turismo pues estamos haciendo también una revisión de las políticas turísticas para que realmente contribuyan al bienestar social. Me ha encantado lo de la movilidad social, porque es uno de los elementos, sin duda, sobre los que tenemos que sustentar nuestro desarrollo. Si no funciona el ascensor social, esas brechas, esas desigualdades van a hacer que efectivamente sea más complejo hacer buenas políticas. Así que está muy bien recogido en el por qué Iberoamérica, también algunos de los desafíos que tenemos en la región. Decía que para nosotros la región latinoamericana es, desde el punto de vista de nuestra política comercial, un lugar donde encontrarnos. Hemos creado una prosperidad compartida entre España y la región y España. Solo por daros algunos datos, exportamos a Iberoamérica mercancías por valor de 15.000 millones de euros, más de 100.000 empresas exportadoras y además un comercio que cada vez está más equilibrado, y eso es muy bueno porque claramente para que haya win-win tenemos que tener también los equilibrios en lo que nosotros exportamos, pero también en lo que importamos de la región. Nos beneficiamos sin duda de este creciente impulso del comercio. Se ha hablado de algunos sectores, en el caso de las infraestructuras también, infraestructuras turísticas, y me encanta escucharlo porque muchas veces no se visibiliza este sector dentro de nuestra cadena comercial, semi-manufacturas, bienes de equipo, pero también Iberoamérica es para nosotros un cliente excepcional, se ha dicho, en productos alimenticios. Luego hablaremos efectivamente de este elemento, materias primas o también energéticos. Y esta complementariedad es muy positiva porque esto permite buscar oportunidades a ambos lados para que sean beneficiosas para nuestras empresas. España es uno de los principales también inversores en la región, se ha dicho el segundo después de Estados Unidos. En 2019 nuestra posición inversora superó los 172.000 millones de euros, y esto además refuerza como España como plataforma también de inversión internacional en Iberoamérica, canalizando inversiones procedentes de otros países de la región. La expectativa, sin duda, si reforzamos la confianza y conseguimos que haya esas alianzas público-privadas, es muy positiva. Yo creo que el informe nos anima a que vamos efectivamente por el buen camino y que tenemos sin duda que buscar esos elementos de complementariedad en nuestro comercio, en nuestra inversión, para seguir reforzando unos lazos que son económicos y comerciales, pero también unos lazos de amistad entre España y Latinoamérica. España, se ha dicho, es también el cuarto inversor de la región iberoamericana. La posición inversora que tiene Iberoamérica en España equivale a 39.000 millones de euros, lo que da idea efectivamente que pues estamos, como digo, en esa complementariedad en ambos lados del Atlántico. Hoy este informe pues nos anima a seguir efectivamente creando esos puentes, esas oportunidades. Desde el Gobierno, de hecho, estamos reforzando estos vínculos económicos y comerciales como socio preferente que es para las empresas españolas y además, pues muy activos también como un enlace con la región y una Unión Europea que hoy sale también más reforzada después de haber abordado la pandemia, una guerra que está sin duda en nuestra frontera. Por lo tanto, es un elemento sin duda muy importante los puentes que tiende España también para que la agenda entre Latinoamérica y la Unión Europea se refuerce, y luego hablaré pues de algunos acuerdos comerciales que tenemos que seguir impulsando para que el comercio siga siendo ese vector de crecimiento para la región. En el contexto, decía, de crisis
crisis global, necesita respuestas globales, de ahí que bueno, pues la pandemia, ahora la guerra y las medidas para combatirla pues han generado obstáculos al crecimiento, lo han hecho en España, donde ha habido una revisión a la baja del crecimiento, a pesar de que seguimos creciendo en tasas por encima del 4%, pero también nos plantea retos. Se ha hablado de los retos que tienen que ver con el cambio climático, con la digitalización o con la desigualdad, que realmente para la región latinoamericana tiene que estar en el centro también de las soluciones que demos desde España, ¿no? Necesitamos, como digo, socios para abordar estos retos que son globales y propiciar pues, un crecimiento que sea más sostenido, más equilibrado, para que efectivamente la desigualdad también se combata desde el acercamiento de la región con España. Yo quiero destacar algunas fortalezas. Están en el estudio, se han dicho por parte de mis antecesores, pero creo que es importante para que luego nos vayamos todos de aquí diciendo el porqué, ¿no? Iberoamérica, desde el punto de vista del comercio, para nosotros sigue siendo, como decía, un socio preferente. Lo es para las empresas españolas. Gema ha dado algunos detalles de las inversiones que desde el BID y con apoyo también institucional de ICO, de Cofidis, que está siendo muy activo también en el área, y por supuesto también del resto de instrumentos que tenemos, se van a tener que reforzar en estos ámbitos. Hablabais sin duda de Latinoamérica como una región con una gran dotación de recursos naturales y de materias primas, y esto con las tensiones que está habiendo en las cadenas de valor y sobre todo como consecuencia también de la guerra de Ucrania, pues lo sitúa como un elemento de oportunidad. Lo es también, lo habéis dicho, por el avance de la educación superior. Sin duda el contar con talento, el seguir invirtiendo en talento es un elemento muy importante también para la empresa española, que además, lo decía Nuria, yo siempre pongo en valor por qué confiar también en la empresa española. Es una empresa que se implica en el territorio, no es una inversión cualquiera la que hace la empresa española, y lo hemos visto ahora con la pandemia, donde han sido también un salvavidas para que llegaran mascarillas a la región. Ahora lo hemos hecho también con la donación de vacunas. En fin, tiene, como digo, esa capacidad también de resiliencia una vez que invierte en la región para ser uno más. Cuando vamos a Costa Rica, las empresas españolas son costarricenses también, además de españolas, o en Colombia o en México, y creo que esa implicación, ¿no?, con el desarrollo local, con la creación de empleo local, es un valor añadido que tiene la inversión española que no tienen las inversiones de otros países. Iberoamérica también, y lo ha dicho Gema, está demostrando una capacidad de atraer inversión extranjera, lo está haciendo con empresas españolas y empresas de otros países, y eso sin duda pues hace que sea muy atractivo en estos momentos el seguir apostando por la región. También es un elemento muy importante, y lo habéis dicho, el crecimiento de la población. Eso sin duda supone contar con nuevas generaciones de población, primero que van a ser consumidoras de bienes y servicios, pero luego, como decías, con un talento, bueno, pues en el que tenemos que invertir para que esas startups, esos unicornios, sean también una parte del desarrollo de los países. El viernes estaba en Málaga, en el DES, y bueno, me hice fotos con algunos de las startups. Por ejemplo, venía gente de Colombia, gente de México, gente de Chile, que venían al DES, bueno, primero a conocer, luego a presentarse y luego, bueno, pues a captar el interés de un foro en el cual hablamos de futuro, de digitalización. Como digo, bueno, pues había mucha presencia de estas startups que no son unicornios, pero que tenemos sin duda que facilitar para que también busquen las sinergias con las empresas españolas, ¿no? Y como bien se ha dicho, como proveedor de alimentos, sobre todo ahora con la invasión de Rusia en Ucrania, pues es una también oportunidad la que tenemos de encontrar también en Latinoamérica un lugar donde invertir y donde también proveernos, ¿no?, de estas materias primas necesarias para hacer frente a lo que esperemos no sea bueno, pues esa seguridad alimentaria que tenemos entre todos que
proteger y que fue uno de los elementos de la resolución de la Organización Mundial del Comercio. Como decía, las perspectivas de la región son positivas, pero también, como decía Andrés, pues hay que hacer deberes. Yo he traído algunas reivindicaciones, ¿no?, de nuestro sector empresarial, esas alianzas público-privadas. Sin duda es urgente combatir el problema de la desigualdad en la región y por eso es necesario desplegar buenas políticas públicas que promuevan la equidad y la igualdad de oportunidades. Muy importante la calidad de las instituciones, la seguridad jurídica es ahí clave y sin duda España siempre se pone a disposición de los gobiernos para que esa seguridad jurídica, esa calidad de las instituciones sea un elemento que refuerce a la región y luego un elemento muy importante, y creo que lo hemos visto tanto en los ejemplos que ha puesto Gemma como en tu última diapositiva, que es la diversificación. Esa transformación económica en la cual claramente tenemos oportunidades de lo que ya tenemos, pero tenemos que aspirar a diversificar nuestras fuentes de crecimiento, y creo que eso es muy importante también, que desde las alianzas público-privadas pues la región incorpore la diversificación como un elemento también de crecimiento. De ahí que hablara del importante trabajo que estamos haciendo con muchos gobiernos de la región en el ámbito de la política industrial, de crear talento y de compartir efectivamente a través de los memorándums algunos buenos ejemplos de las líneas que desde España estamos activando. En definitiva, bueno, como no puede ser de otra manera, por qué Latinoamérica queda muy claro en el informe y en la exposición que tanto Andrés, Gemma como yo, como Nuria, pues hoy os hemos trasladado. La confianza, las alianzas y sobre todo hablar en positivo de una región que tiene desafíos. Me encanta la palabra porque es verdad que cuando uno habla de los desafíos siempre piensa en que hay una oportunidad de solucionar esos problemas y por lo tanto creo que ahí tenemos que contribuir también desde el Gobierno de España, poniendo a disposición los instrumentos que tenemos para conseguir que esa confianza siga siendo un elemento que atraiga a las empresas españolas a invertir en la región, esas alianzas, porque al final conseguimos también compartir riesgos y en un mundo tan complejo, claramente el compartir riesgos es necesario, y las alianzas público-privadas, no solo en el ámbito de las infraestructuras, con los PPP, sino en otros ámbitos, pues es un elemento importante que tenemos que incorporar. Y acabo un poco, como decía al principio, con cómo podemos promover los vínculos económicos y la necesidad, pues de seguir trabajando en reforzar nuestra agenda comercial. Es muy importante los acuerdos comerciales que están todavía encima de la mesa de muchos de nosotros, en los cuales pues el acuerdo con México, con Chile, ese acuerdo de modernización tan importante que tenemos que cerrar, o Mercosur como gran acuerdo que lleva más de 20 años, en el cual claramente pues todos tenemos que hacer un esfuerzo para que se pueda aprobar y luego pues seguir invirtiendo en la región, en esos instrumentos que desde el Gobierno ponemos a disposición de las empresas españolas, de financiación, de promoción, de formación, para que realmente pues la confianza en las alianzas haga que la empresa española siga confiando. Lo está haciendo, lo ha dicho Gemma, la cantidad de proyectos que se están financiando desde el BID, y yo creo que está también en nuestra obligación el que esos puentes que ya tendimos hace 4 años, Nuria, se sigan reforzando, sean más sólidos, y este es el compromiso también del Gobierno en este foro. Muchas gracias. Gracias, ministra. Gracias a todos.